Siguiendo en el tema de física cuántica y en concreto en el punto del efecto fotoeléctrico, vamos a ver lo que es el potencial de frenado. Suponemos que tenemos un tubo de vacío en el que tenemos dos placas conectadas entre sí de manera que se forma un circuito eléctrico. Tenemos un amperímetro en el que medimos la intensidad de luz y en ese circuito conectamos una batería en directa, es decir, de esta manera. Suponemos que la luz incidente tiene una frecuencia mayor que la frecuencia umbral. Recordamos que el trabajo de extracción es H por la frecuencia umbral, es decir, la energía mínima necesaria para poder arrancar los electrones. Y ese trabajo de extracción dependía del material del que estaba hecha la placa metálica. Bien, pues la luz que está incidiendo en esta placa metálica va a tener una energía superior, de ahí la frecuencia superior a la frecuencia umbral, es decir, una energía superior al trabajo de extracción. De esta manera, cuando incida, se arrancarán electrones. Al tener la batería conectada en directa, el cátodo va a adquirir una carga positiva y el ánodo una carga negativa. De esta manera, cuando los electrones se arrancan, van a verse atraídos por el cátodo de nuevo, de manera que se van a frenar. Recordamos de la ecuación de Einstein, que era que la energía incidente se invertía en extraer los electrones, es decir, en superar ese trabajo de extracción, y el resto era energía cinética del electrón. Bien, pues salen con una determinada velocidad los electrones, pero al estar la placa positiva en el cátodo y los electrones tener carga negativa, los electrones se ven otra vez atraídos hacia el cátodo, de manera que se frenan. Al haber una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, se crea un campo eléctrico y va a haber, por tanto, un trabajo para llevar los electrones del cátodo al ánodo. Puesto que el campo eléctrico es un campo conservativo, el trabajo que realiza el campo eléctrico para llevar el electrón del cátodo al ánodo será la carga del electrón por la diferencia de potencial, que era potencial inicial, que es el potencial en el cátodo, menos potencial final, que es el potencial en el ánodo. Vale, vemos que la carga del electrón es negativa. El potencial en el cátodo es positivo, lo acabamos de ver, con la pila conectada así en directa, y el potencial en el ánodo es negativo. Este valor negativo del potencial en el ánodo con este signo negativo nos queda positivo, de manera que este producto me va a quedar menor que cero. Además, por otro lado, según el teorema de la energía cinética, el trabajo que se realiza sobre un cuerpo se invierte en variar la energía cinética. En este caso es el trabajo que se realiza sobre el electrón para ir del cátodo al ánodo, se invierte en variar la energía cinética. La energía cinética final será la energía cinética que tiene en el ánodo y la energía cinética inicial será la energía cinética que tiene en el cátodo. De esta forma, estos dos trabajos son iguales. De esta forma, esa diferencia de energía cinética tiene que ser menor que cero, es decir, la energía cinética en el ánodo menos la energía cinética en el cátodo va a ser menor que cero, con lo cual la energía cinética en el ánodo va a ser inferior a la energía cinética en el cátodo. Es decir, acabamos de demostrar eso que os dije antes, que los electrones se sienten atraídos por el cátodo, ¿vale? Es decir, la velocidad aquí en el ánodo es inferior a la velocidad con la que salieron. Eso es porque hay una fuerza que los frena, ¿vale? Que sería esa fuerza eléctrica. Habría entonces un potencial para el que la energía cinética en el ánodo fuese cero, es decir, que justo se frenase ahí. Ese potencial se llama potencial de frenado. Y entonces tendremos que ese potencial de frenado, que le vamos a llamar V sub 0, va a ser igual a la diferencia de potencial que estoy aplicando, ¿vale? Ese potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, y ese potencial de frenado va a hacer que la energía cinética en el ánodo sea cero. De esta forma, puesto que antes teníamos que estos dos trabajos eran el mismo y por tanto estas dos expresiones eran iguales, lo que voy a tener ahora es que la carga del electrón por la diferencia de potencial, que en este caso ya va a ser el potencial de frenado, es igual a la variación de energía cinética, que sería energía cinética final, que sería la del ánodo, que es cero,
menos la energía cinética inicial, que sería la del cátodo, que bueno, tiene un determinado valor. ¿Vale? De esta manera, la energía cinética en el cátodo es igual a menos la carga del electrón por el potencial de frenado. Ojo, porque esta deducción y esta ecuación no es algo que os tengáis que saber de memoria. Esto es una deducción que tenéis que hacer, ¿vale? Empezando por aquí, empezando por la definición del trabajo en el campo eléctrico, el teorema de la energía cinética y haciendo el potencial de frenado, y que eso implica que la energía cinética en el ánodo va a ser cero, ¿vale? Entonces, esta relación no es algo que tengáis que saberos, sino que tenéis que deducir, hacer esta deducción. Bueno, fijaos bien que después esta solución debe daros coherente, es decir, la energía cinética no puede ser negativa, la energía cinética siempre es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La carga del electrón es negativa, con lo cual con este signo menos se va a volver positiva, y eso hace que obligatoriamente el potencial de frenado tenga que ser positivo, ¿vale? Que es lo que veíamos anteriormente, ¿no? Que esto de aquí me daba un resultado positivo, con esto era negativo y con este signo menos va a ser positivo. Bien, fijaos que esa energía cinética en el cátodo la puedo obtener de la ecuación de Einstein, ¿no? De esta de aquí arriba, que me decía que la energía incidente se invertía en extraer el electrón, en ese trabajo de extracción, y en dotarlo de velocidad, ¿vale? Entonces, esa energía cinética en el cátodo es esta energía cinética máxima de la ecuación de Einstein y va a ser igual a la energía incidente menos el trabajo de extracción. Si a mí me dan el trabajo de extracción, pues ya está, la energía incidente sería H por la frecuencia, ¿vale? Y el trabajo de extracción o bien me dan el trabajo o bien me dan la frecuencia umbral, ¿no? De manera que sería esta expresión de aquí. Con lo que si yo quiero calcular la energía cinética máxima, o la velocidad máxima, que recordad que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? En este caso la velocidad máxima en el cátodo, ¿no? Pues podría obtenerla teniendo esta relación de aquí, ¿vale? Esto también nos puede servir para, lo veremos en la práctica, para poder determinar la constante de Planck, ¿vale? Si vamos haciendo medidas de todos estos datos, puedo determinar esa constante de Planck, ¿vale? Otra de las cosas que me podrían pedir es, por ejemplo, si yo puedo medir, fijaos que con la batería y con un voltímetro, yo podría medir el potencial de frenado, es decir, ver a qué potencial ya no me llegan, se corta la corriente, ¿no? Se corta la corriente. En ese momento va a ser el momento en el que la velocidad de los electrones en el ánodo sea cero, ¿vale? Entonces, me podrían pedir también, sabiendo el potencial de frenado, pues determinar esa constante de Planck. Entonces, a la hora de hacer esta ecuación, pues lo que pondría es que la energía cinética es menos la carga del electrón por el potencial de frenado, y eso es igual a h nu menos h por la frecuencia umbral. O bien, aquí poner el trabajo de extracción, que a lo mejor pues ya me lo dan también, ¿vale? Entonces, la carga del electrón va a ser un dato, y recordad que es negativa, con lo cual con este signo menos es positiva, y tomaría valores positivos del potencial, ¿no? De ese potencial de frenado. Entonces, podría ir viendo en qué potenciales para distintas frecuencias, qué potenciales tengo de frenado. Para cada frecuencia habrá un potencial de frenado, ¿vale? Ya que fijaos que esto, el trabajo de extracción, era una característica del material, ¿vale? Entonces esto va a ser una constante. La carga del electrón es otra constante, de manera que si yo varío la frecuencia, lo que va a variar es el potencial de frenado, ¿vale? Entonces ahí pues podremos hacer una representación gráfica o podremos hacer un cálculo para poder determinar esto de aquí. Pero bueno, eso lo veremos en la práctica del efecto fotoeléctrico. Vale, ahora vamos a cambiar la batería, vamos a conectar la batería en inversa, de manera que el ánodo esté cargado positivamente y el cátodo esté cargado negativamente. De esta manera, cuando incida la luz y los electrones se arranquen, esos electrones serán atraídos hacia el ánodo. Vamos a ver si efectivamente esa velocidad de los electrones va a aumentar entonces, ¿vale? Entonces ahora, al tener la batería en inversa,
el cátodo va a ser negativo, el ánodo va a ser positivo, de manera que esta diferencia de potencial, el potencial del cátodo menos el del ánodo, me va a dar un valor negativo, que multiplicado por la carga del electrón, que también es negativa, va a hacer que el valor de ese trabajo sea ahora positivo, justo al revés que en el caso anterior. ¿Vale? Igual que en el caso anterior, si aplicamos el teorema de la energía cinética, este trabajo va a ser igual a la diferencia de energía cinética y, por tanto, la diferencia de energía cinética en este caso va a ser positiva. Y eso quiere decir que la energía cinética en el ánodo va a ser mayor que la energía cinética en el cátodo. Es decir, que los electrones se aceleran, tal y como decíamos antes, ¿no? Que una vez que se arrancan de aquí del cátodo, la placa positiva, que es ahora el ánodo, los atrae y hace que se aceleren, ¿no? En este caso no tiene sentido hablar de potencial de frenado, porque el electrón no se frena, se acelera. Lo que sí podríamos es determinar la velocidad con la que llega al ánodo. De la ecuación de Einstein, que era energía igual a trabajo de extracción más energía cinética, podríamos sacar la velocidad del electrón en el cátodo, ya que la energía es h por nu, el trabajo de extracción es h por la frecuencia umbral y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad en el cátodo, esa velocidad máxima en el cátodo al cuadrado. Vale, una vez que tenemos eso, ya sabemos que de aquí, de esta ecuación, voy a poder sacar la velocidad en el cátodo al cuadrado, porque me va a interesar después para sustituirla aquí, ¿no? en la variación de energía cinética. Entonces, sabíamos que la carga del electrón por la diferencia de potencial, que es el potencial que estoy aplicando, entonces ese potencial sé cuál es, puedo saber el valor, la carga del electrón también, es igual a la variación de energía cinética, es decir, la energía cinética en el ánodo, que es un medio de la masa del electrón por la velocidad en el ánodo al cuadrado, menos la energía cinética en el cátodo, que es un medio de la masa del electrón por la velocidad en el cátodo al cuadrado. Entonces, este valor lo sabemos, el valor de la diferencia de potencial nos lo darían o lo podríamos medir, y a partir de esta otra ecuación, es decir, sabiendo el trabajo de extracción o la frecuencia umbral y sabiendo la luz incidente, la energía de la luz incidente o bien su frecuencia, puedo determinar la velocidad del cátodo. Entonces, esta parte también la tendría, con lo cual ya podría despejar y calcular la velocidad en el ánodo.